En un barrio sin futuro, Vlad tiene una sola obsesión, una espada que jamás podrá comprar. Pero su don es una maldición. La iglesia lo busca y en este lugar ser diferente es una sentencia de muerte. Acorralado, el poder que esconde está por estallar. A él lo partió un rayo que le cambió la vida. A vos que te parta la notificación de video nuevo. Suscríbete y comentá qué mangua querés ver después. ¡Empecemos! En un mundo donde la nieve cubría las ruinas y la noche era una manta pesada, incluso para aquellos que parecían condenados a la oscuridad, había una chispa de luz. Entre escombros y el frío se alzaba con dificultad un joven de pelo claro, sus ojos brillando con un azur sobrenatural. Aunque se arrastrara por el suelo y nadie lo viera, si todavía había una luz dentro de él, si quería brillar, entonces esa luz era su propia estrella. La vida en el pueblo, sin embargo, seguía su curso, y Vlad, como lo llamaban, se encontraba a menudo distraído. Hoy su atención estaba clavada en una espada colgada en la herrería del barrio. Se la quedó mirando sin poder evitar pensar que se veía increíble. «Otra vez distraído», le soltó Gemina, una joven de pelo rojo y ojos vivaces, acercándose con los brazos cruzados. Vlad le pidió que no lo molestara, que casi nunca descansaba. Gemina, preocupada, le comentó que la gente ya estaba hablando, preguntándose por qué andaba tan relajado por ahí. «¿Todavía escuchás voces si agarrás un palo?», le preguntó. La razón de su preocupación era clara. Hacía no mucho, en un día despejado, un rayo negro lo había golpeado de la nada. Desde entonces, Vlad había desarrollado una condición peculiar. Gemina le insistía que se quedara en la herrería por ahora. El nuevo obispo era muy sensible a las señales y venía de ser un inquisidor de herejes. Si veía algo raro, la situación para Vlad se complicaría mucho. Todo el mundo había visto lo del rayo y los cuchicheos no paraban. Vlad se negaba a dejarse arrastrar a la iglesia solo por mirar una espada. Frustrada, Gemina le sugirió que la comprara a crédito. Pero Vlad no estaba de acuerdo, era demasiado cara. «¿Qué tan cara puede ser una espada de la herrería del barrio?», insistió ella, incluso ofreciéndose a pagarla. La respuesta de Vlad los dejó helados. 5 monedas de oro. 5 de oro por ese pedazo de hierro, como lo llamó Gemina, era una locura. Con esa plata podrías comer y festejar todo un año. «¿Qué? ¿Ese pedazo de hierro?», gritó una voz furiosa. De adentro de la herrería salió corriendo un viejo herrero, corpulento y con cara de pocos amigos. «¡Malditos! ¡Lárguense! Esto no es algo para que vengan ustedes a despreciar», les espetó. Gemina, sin inmutarse, le replicó: «¿Quién va a comprar esto entonces? Está colgado acá atrás, solo la gente de por acá lo puede ver. ¿Ya te dio senilidad, viejo?». El herrero explotó de rabia. «¡Senilidad! ¡Mirá cómo habla este mocoso!», bramó. Gemina siguió: «¿Para qué te pones a hacer una espada de caballero de la nada si ya te estás por morir?». «Sí, porque estoy al final de mi vida, desgraciada», le devolvió el herrero, mandándola de vuelta a su tienda a lavar los platos. Gemina, hirviendo de bronca, seguía gritando que no era una cualquiera, mientras Vlad trataba de calmarla y se la llevaba a la fuerza. El viejo herrero los vio irse, despotricando por lo bajo, seguro de que esa desgraciada estaba así porque nunca había pasado hambre en la vida. Un recuerdo fugaz le vino a la cabeza, la nieve cayendo, y él, años atrás, compartiendo lo poco que tenía con unos chicos que se acurrucaban bajo una manta. De vuelta en el presente, el herrero miró las huellas de Vlad en la nieve a la entrada de su herrería. El pibe se había quedado ahí un buen rato, mirando la espada. «Es un novato», pensó. Un pibe ambicioso, sí, pero que nunca iba a salir de ese barrio. Agarró la espada que Vlad tanto anhelaba, sintiendo el filo helado. Él sabía que alguien nacido en la calle nunca podría escapar de ese pozo. Por eso, su mejor y última obra maestra la vendería solo a quien tuviera el poder de salir. Mientras la sostenía, la hoja brilló, casi como un reflejo de los ojos azules de Vlad. Lejos de ahí, Vlad y Gemina caminaban por las calles nevadas. Por encima de los techos se alzaba la majestuosa ciudad de Shoara, el centro neurálgico del norte, un faro de prestigio. Pero esa luz brillante escondía una sombra, los arrabales, un laberinto de callejones donde se amontonaba lo más sucio y lo más feo. Era el lugar donde ellos vivían y donde la vida nunca era tranquila. En el ruidoso bar del barrio, un mercenario corpulento, furioso, le gritaba a una mujer en el suelo, acusándola de estafarlo con unas medicinas que no servían para nada. Justo en ese momento, Vlad, vendiendo velas, se acercó.
«Che, vendedor de velas, justo a tiempo», le dijo el mercenario pidiéndole que trajera a la madame del lugar. Vlad, con la mirada fría, le contestó que para ver a la madame se necesitaban monedas de oro, no de plata. Al mercenario no le gustó nada la respuesta y le lanzó que el servicio era una porquería y que trajera a su madre si la madame no estaba. Los ojos azules de Vlad brillaron con una luz extraña, mientras el grandote seguía quejándose de las velas que se quemaban demasiado rápido. ¿Qué diversión esperás tener con una vela de 5 minutos? Si no tenés plata, anda a divertirte con tu señora en casa, soltó Vlad con un tono cargado de desdén. La cara del mercenario se desfiguró de la furia. En vez de achicarse, Vlad, con una mirada de fastidio, le propuso un trato. Si la vela no duraba los 5 minutos que prometía, la mujer que el mercenario tenía retenida quedaría a su suerte. El mercenario, que ya no sabía ni qué pensar de ese pibe, dudó. «¿Por qué le voy a creer a un estafador como vos?», le contestó, mientras Vlad, con sus ojos brillando más fuerte y una sonrisa fría, le aseguraba que si la vela sí duraba lo que decía, él iba a lamentar el día que se metió con él. El mercenario, sorprendido por la frialdad del chico y el brillo sobrenatural de sus ojos, apenas pudo reaccionar mientras Vlad tranquilamente encendía la vela. Los segundos se arrastraban, el silencio en el bar se cortaba solo por el tenue chisporroteo de la cera y el tic-tac lejano de un reloj. La tensión era palpable, todos miraban, conteniendo la respiración. De repente, un chasquido, la vela se apagó. El mercenario, desconcertado, miró el reloj, balbuceando, sin entender qué había pasado ni cuántos minutos habían corrido. Antes de que pudiera procesar nada, Vlad se le abalanzó. Con un palo que había estado usando para sus velas, le pegó con fuerza. El mercenario soltó un quejido y Vlad, sin darle respiro, le metió una patada que lo mandó directo al piso. Vlad se paró sobre él con la misma mirada helada y le dijo: «Hoy te morís». El mercenario, aterrado, apenas pudo suplicar que esperara, pero Vlad no tenía piedad. Lo siguió golpeando y pateando mientras le tiraba en cara su peso y lo viejo que era para seguir con esas mañas, y lo humillaba con comentarios hirientes sobre su actitud como si fuera un niño malcriado. Los golpes y los quejidos resonaban por todo el lugar, saliendo incluso a la calle, mientras Vlad le ordenaba al mercenario que se callara de una vez. Mientras el polvo se asentaba en el bar de los arrabales de Shoara, la dueña del lugar, la madama Marcela, una mujer de sonrisa encantadora y astuta, se encargó de poner un poco de orden. Fue ella misma quien interrumpió la tensión, revelando que el truco de la vela, que había desatado el caos, en realidad había sido una de sus pequeñas estafas, un engaño para sacarle plata a los borrachos. Vlad, al darse cuenta de que había molido a golpes a un tipo inocente por un fraude de la dueña, sintió una punzada, pero rápidamente se dijo a sí mismo que qué iba a hacer si su jefa se mandaba esas. Al fin y al cabo, él solo era un empleado. Pero los problemas no terminaban ahí. Mientras subía las escaleras, un tipo llamado Burley, junto a su pandilla, lo detuvo con una sonrisa cargada de mala intención. Burley, el que normalmente vendía las velas, lo saludó con sarcasmo y le reprochó que se hubiera metido en su trabajo. Acusó a Vlad de haberse quedado con propinas y le exigió que se las diera a él y a sus secuaces porque sus billeteras se abren muy fácil. Los ojos azules de Vlad se encendieron con esa luz extraña, cargados de furia, mientras le preguntaba a Burley qué tramaba. Pero el otro lo desestimó, diciéndole que no pusiera esa cara. Burley le propuso un trato. Si le daba algo de plata, él le daría algo a cambio. Lo llevó a un rincón del bar que funcionaba como depósito y, con una sonrisa malévola, le mostró lo que ofrecía. Un nene, visiblemente golpeado y asustado, a quien Burley presentó como un carterista torpe. ¿Te resulta familiar?, le preguntó con sorna, ofreciéndole al chico por 40 monedas de plata. Un precio, según él, regalado. Vlad, que ya estaba furioso, preguntó si Burley le había cortado los dedos o los tobillos. Burley, con una sonrisa fría, le aseguró que el chico solo había recibido un pequeño correctivo y que estaba fresco en la tabla de cortar. A Vlad se le escapó una maldición. Un momento después, una bolsa de monedas cayó al suelo. Era evidente que Vlad había pagado. Desde la banda de Burley se escucharon aplausos y uno de ellos le dijo al asustado chico: «La próxima vez, mátalos directamente, no me llames».
Los propios hombres de Vlad, con un poco más de conciencia, protestaron, recordándole a su compañero que eran parte de una organización, no asesinos. Vlad los miró con desdén, señalando que hablaban mucho para ser parásitos de su propia gente. Los de Burley, satisfechos, comentaron que Vlad siempre cumplía y que sabía cómo manejar a los mocosos de la calle. Vlad fijó sus ojos azules en el chico, al que llamó Ned. El pequeño, con la cara golpeada y aterrorizada, balbuceó una disculpa, intentando explicar que se iba a escapar después de tomar algo. Vlad, con una mirada intensa, le preguntó si tenía algo roto. Cuando Ned respondió que no, Vlad, de forma abrupta, le dijo que se fuera de una vez antes de que él mismo lo aplastara. Ned, sorprendido y aliviado, le dio las gracias a Vlad y se fue corriendo. Vlad se quedó solo, suspirando. Acababa de gastar 40 monedas de plata, alejándose aún más de su objetivo de conseguir las 5 de oro para la espada. Mientras reflexionaba sobre su situación, sentado en lo que parecía una oficina o estudio en una zona más acomodada de Showara, pensó que el tal Ned había tenido suerte, mucha suerte de no terminar como otros. Recordó el costo de la ambición en los arrabales, él mismo lo sabía bien. Perder los dedos y los tobillos era el destino de muchos carteristas, y así era como el obispo había dado un ejemplo la última vez. La lección le había quedado marcada a fuego. En ese momento apareció un hombre llamado Harben, de la familia del capitán cazaballenas Hoover, un personaje influyente en los bajos fondos. Harben le comentó a Vlad si había escuchado los rumores sobre la sonrisa de la rosa y el problema con las velas. Vlad, sorprendido de que la historia hubiera llegado tan lejos, escuchó mientras Harben explicaba que era un secreto a voces. La Madame Marcela era conocida por hacer velas, pero no era el tipo de persona que se prestaba a esos trucos baratos. «Eso mismo dije yo», respondió Vlad, sus ojos azules brillando. «Ni siquiera Jorge lo sabía. No son el tipo de gente que arma un alboroto sin razón». Harben asunció, con una expresión seria. «Exacto. Si no son de ese tipo, y lo hicieron igual, entonces tuvieron una razón». «¿Y cuál sería?», preguntó Vlad. 9 de cada 10 veces, explicó Harben, es porque necesitaban plata, y con mucha urgencia. Harben advirtió a Vlad que fuera cuidadoso. Solo había una razón por la que una organización juntaría fondos tan rápido: una guerra inminente con otra organización. El mundo de los arrabales de Showara era gobernado por 5 grandes jefes: la reina de las prostitutas, Noyel, el gran carnicero, Black Bear, el capitán cazaballenas, Hoover, y el tacaño, Jack el Manco. Estos eran los oscuros aspectos de la vida en la ciudad, y la tensión era palpable. Y en medio de esa atmósfera cargada, con los ojos azules de Vlad brillando con una luz que pocos entendían, el capitán cazaballenas, Hoover, apareció como de la nada. Uno de los jefes de los arrabales, el tipo no se andaba con vueltas. Su presencia, junto a su gancho característico, trajo un silencio pesado al bar. «Oye, mocoso», dijo Hoover, mirando a Vlad, «¿dónde está tu jefe?» Vlad, que andaba por ahí vendiendo sus velas como siempre, ya sentía que la cosa se ponía fea. Este era el principio de la guerra de la que le había advertido Harben, la que se rumoreaba entre los mandamases de los bajos fondos de Showara. Uno de los hombres de Hoover, un grandulón, se impacientó. «Mocoso, ¿no escuchaste lo que dijo el jefe? Preguntó dónde está tu jefe». Vlad levantó la mirada, con esa calma que sacaba de quicio a cualquiera. «No estoy seguro, che, solo soy un tipo que vende velas, no sé de esas cosas». Al grandulón se le puso la cara roja de bronca. «Vos, bastardo con la leche». Y sin más se le fue encima, tirando la mesa de Vlad y desparramando todas sus velas por el suelo. Las velas, que tanto le costaba conseguir, volaron por el aire. La gente del bar se quedó muda, mirando la escena. Gemina, a un costado, se llevó las manos a la boca preocupada. Pero Vlad, lejos de asustarse, simplemente se agachó para recoger sus cosas, con una expresión de molestia. «Ay, por Dios, todas estas cosas caras destruidas, el negocio del día se fue al tacho». El grandulón lo miró incrédulo. ¿Este bastardo no entiende en qué lío se metió? No se daba cuenta de que, en medio de su furia, Vlad ya le había dado un golpe. Otro de los secuaces de Hoover se dio cuenta. «Hermano, ¿tú qué?» El grandulón, sorprendido, se dio cuenta del dolor en su pierna. «¿Qué?»
Vlad lo miró con una sonrisa casi imperceptible, sus ojos brillando aún más. «Saca tu pie». El tipo apretó los dientes, el dolor y la humillación se le subían a la cabeza. «¡Vos!», y antes de que pudiera terminar la frase, Vlad le metió una patada que lo mandó a volar por los aires. Para Vlad, cada pelea era un pequeño ensayo de la guerra que se venía, un campo de batalla donde cada movimiento estaba pensado, cada golpe una estrategia para lo que estaba por venir. Él no solo reaccionaba, él creaba la situación. Y así, con un movimiento calculado, Vlad le dio una patada que mandó a volar al matón de Hoover, dejándolo en el suelo sin aire. Para él, la calle tenía sus propias reglas, y una era clara: el que ganaba, subía, el que perdía, se arrastraba. Un principio que no cambiaba en los arrabales. Los secuaces de Hoover no lo podían creer, se encendieron de furia, listos para lanzarse sobre Vlad. Pero una palabra, un solo alto del capitán, los detuvo en seco. Hoover, con su gancho brillando, miró a Vlad con una sonrisa astuta. «Che, pibe, la verdad es que me caíste bien», dijo, y con una especie de humor negro agregó: «No discrimino a los que tienen alguna dificultad». Vlad le devolvió la mirada con una media sonrisa, entendiendo el juego. El capitán, riéndose a carcajadas, le propuso: «Después nos juntamos a charlar en privado». Hubo un momento de tensión, una mirada desafiante entre ambos. Hoover pensó en todos los jóvenes ambiciosos que había visto en los arrabales, que solían terminar mal. ¿Vlad era diferente o no? En eso, un hombre con armadura se acercó a Hoover, preguntándole qué hacía ahí un agarraplata como él. El capitán, restándole importancia, le dijo que subieran, que había invitados y que Madame Marcela no fallaba con la bebida. Cuando se quedaron solos, Vlad soltó un suspiro, sintiendo que había zafado por un pelo. Pero la tranquilidad duró poco. Sus velas estaban desparramadas, hechas un desastre. ¿Cuánto habrán arruinado?, se preguntó. De repente, el mismo hombre de la armadura se le acercó de nuevo. «Che, estrella en ascenso», le dijo. «Tu jefe te elogió un montón, ¿sabes? Parece que tengo buen ojo para la gente». Le hizo una oferta directa. «Si te cansás de este olor a velas, venite con nosotros, te ofrezco un lugar». Vlad, con esa calma que lo caracteriza, le respondió que no se quejaba del lugar. «Acá me dan de comer, me pagan y me dejan dormir», señaló. El tipo de la armadura se rió. «Nosotros también podemos hacer eso», insistió. Y para demostrarlo, le entregó una moneda de oro a Vlad por las velas. ¿Una moneda de oro?, pensó Vlad asombrado por el monto. Era mucho más de lo que esperaba. En ese momento, el capitán Hoover se acercó, con una sonrisa y su gancho a la vista. «Si venís con nosotros, te puedo dar esto cuando quieras», le dijo. Y luego, con la voz alta para que todos oyeran, llamó a uno de sus hombres. «¡Jorge, a comer!», gritó, y se llevó a la mayoría de su gente. Vlad se quedó observando, notando el buen humor del capitán. ¿Habría salido bien su conversación? No mucho después, escuchó la voz de Gemina llamándolo desde el piso de arriba. «Vlad, Jorge quiere que subas». Al subir, Jorge, el hombre de la armadura, lo esperaba. Le entregó un puñal, algo que, según él, debía haberle dado más tarde, pero las circunstancias lo ameritaban. «Esto llévalo siempre encima», le aconsejó. Vlad lo tomó, sintiendo la importancia de lo que eso significaba. Jorge, con una mirada seria, continuó. Sabía por el ambiente que se venía algo grande. La charla entre el capitán y Jack el Manco fue un desastre. Vlad escuchó atentamente mientras le explicaban que, a partir de ahora, su trabajo de vender velas había terminado. «¿Entonces qué hago?», preguntó Vlad. «¿Cobro plata del negocio? ¿Patrullo la zona?». Jorge le explicó la gravedad de la situación. «Recibí información de que Jack el Manco está trayendo gente de afuera. Dicen que es un mercenario que antes era caballero». Vlad lo miró. «¿Como vos, Jorge?». «Sí, como yo», respondió Jorge con un tono grave. Jack el Manco tenía bajo su mando un número abrumador de personas, y para alguien como Jorge, que también fue un caballero, era una pared difícil de superar. Las ovejas no pueden contra los lobos, pero si sumaban a alguien con el nivel de un caballero con espada, la balanza se inclinaría a su favor. «Es verdad que estamos en desventaja», le dijo Jorge a Vlad. «Por eso es que te necesito». Vlad, ligeramente sorprendido, preguntó. «¿Perdón? ¿A mí?». Jorge asintió. «Te voy a dar tu primera misión muy pronto». Mientras asimilaba todo esto, Vlad observó a Harven,
un hombre lisiado que había perdido un dedo y apenas podía caminar. Pero Harven había aprendido a leer y escribir por su cuenta, usando su mente brillante para trabajar para el capitán Hoover. Al verlo, Vlad se dio cuenta de algo profundo sobre la gente que rodeaba al capitán. Mientras tanto, Vlad, lejos de allí, seguía entrenando con un palo, intentando dominarlo, pero no estaba solo en su práctica. Una voz en su cabeza, la misma que había aparecido un mes atrás después de que un rayo negro lo golpeara, le daba instrucciones precisas cada vez que agarraba algo parecido a una espada. «Pibe, tenés que ajustar el ángulo de los codos», le decía. Vlad, frustrado, pensaba para sí mismo que siempre era lo mismo. Cada vez que empuñaba un arma, la voz se hacía presente. Intentaba ignorarla, sabiendo que si le respondía se le pegaría más, así que se concentraba en sus movimientos. Pero esta vez fue diferente. Mientras seguía las indicaciones de la voz para golpear con todo, algo cambió. Un resplandor azul envolvió su palo y un impacto poderoso se cindió al final de su movimiento. Esto no era un simple golpe, era algo más profundo, algo que la voz llamaba el camino de la espada. Vlad se quedó perplejo, preguntándose qué demonios era lo que estaba pasando en su cabeza. La noche cayó sobre las montañas nevadas, con la luna llena brillando en el cielo oscuro. En medio del bosque helado, un hombre de cabello blanco y aspecto curtido limpiaba una espada ensangrentada. «La edad no perdona», murmuraba para sí mismo, sintiendo el frío invierno calarle hasta los huesos. De repente, detuvo sus movimientos. «Quien sea que ande por ahí, por favor para, porque yo estoy acá». De entre los árboles cubiertos de nieve apareció Vlad. El hombre de pelo blanco lo miró. «¿Vos sos Stanga?», preguntó Vlad. «Así es, soy Stanga. Vos debés ser Vlad», respondió el recién llegado. Stanga notó los ojos azules y el cabello claro de Vlad, diciendo que cualquiera pensaría que venía de una familia noble, no de las calles. Sin más rodeos, Stanga le entregó una carta. «Es una carta del jefe», dijo. Mientras la leía, Stanga soltó una pequeña risa. «Así que rescataste a un mercenario que solía ser caballero del grupo enemigo, ¿eh? Con razón el viejo me pidió tu ayuda». Cerró la carta. «Bueno, entonces te voy a guiar. Vamos a llegar pasado mañana». Vlad, en silencio, asintió, listo para lo que sea que le esperaba en su primera misión oficial. El camino se hacía largo para Stanga, que no paraba de quejarse por tener que seguir a un novato como Vlad. Para él, el chico era un idiota, aunque en el fondo sabía que tenía potencial, el tipo de persona que Jorge querría pulir. En medio del frío invierno, bajo la nieve y los árboles desnudos, los dos avanzaban por el desolado paisaje. Cuando cayó la noche, prendieron una fogata para descansar. Stanga notó que Vlad no dejaba de mirarlo, como si nunca hubiera visto a un caballero retirado. Lo llamó Paleto, y Vlad solo dijo que venía de Dacia, un pueblo al que Stanga respondió con un sarcasmo, deseando que se perdiera para poder liquidarlo sin problemas. Vlad, con una porción de carne seca en la mano, se quejó de que sus chistes eran demasiado pesados. Los ojos de Stanga se iluminaron. Le preguntó si la carne era para él, pero Vlad le dijo que no había traído nada extra. Stanga, un poco a regañadientes, sacó unos pedazos de carne cruda y maloliente que intentaba cocinar al fuego. De repente, Stanga le propuso un trato. Te respondía una pregunta por cada pedazo de carne que le dieras. Vlad, sin pensarlo dos veces, empezó a comer la carne, y Stanga se quejó de su falta de tacto. Vlad le recordó que era un caballero retirado, y Stanga estaba a punto de responder cuando Vlad lo interrumpió, directo y al punto, pidiéndole su nombre. Stanga finalmente le dio su nombre y edad, 42. Vlad, siempre directo, le soltó si sabía usar el aura, insinuando que quizás era puro cuento. Stanga, con una sonrisa, le explicó que si bien todos los caballeros tienen la habilidad de usar el aura, aplicarla en un combate real era otra historia. Vlad, sin ceder, le preguntó, ¿y vos podés o no? Fue ahí cuando los ojos de Vlad cambiaron de color, uno dorado y el otro azul, mientras le ofrecía las tiras de carne que tenía. Stanga, viendo la oportunidad, aceptó el pago diciendo que un caballero busca una compensación justa, pero a veces uno necesita un empujón, sobre todo después de varios días comiendo solo carne seca. La curiosidad de Vlad era evidente. Observó cómo Stanga desenvainaba su espada y se preparaba. Antes de que empezara, Vlad preguntó por qué cerraba un ojo. Stanga, con un brillo en la mirada, le respondió que era necesario invocar su propio mundo dentro del alma.
y en ese instante el aura brotó, rodeando la espada de Stanga con un resplandor azul, un poder puro. Después de la demostración, siguieron su camino, adentrándose en los arrabales de Shoal. Stanga se quejaba de cómo se sentía, como un vagabundo, y decía que verse así era mejor que parecer un caballero en esas circunstancias. Lo que le pesaba era el honor, la esencia de un verdadero caballero, que sentía que no podía mantener en esa situación. Le explicó a Vlad que por ahora entrarían en secreto, lejos de la puerta principal, porque Vlad era fácil de identificar. Además, le prometió un buen baño cuando llegaran. Mientras caminaban por los callejones oscuros, Vlad notó el silencio inusual. ¿Siempre está así de silencioso este lugar?, preguntó. Stanga, al principio, lo atribuyó a la hora, pero después de un momento de reflexión, supo que algo no andaba bien. No, respondió, su expresión tensa. El silencio confirmaba la sospecha de Stanga. Alguien ya había atacado. Y la confirmación visual fue brutal. Al doblar la esquina, se encontraron con una escena de masacre. Cuerpos sin vida y sangre por doquier. «Parece que alguien ya golpeó acá», dijo Stanga, su voz grave. No había tiempo que perder. Le explicó a Vlad que él iría por la puerta principal para distraer a los atacantes, mientras Vlad usaría una entrada secreta que solo los miembros de su grupo conocían. Vlad, preocupado, le preguntó qué haría, pero Stanga ya estaba en movimiento, asegurándole que era la mejor forma de desviar la atención. «Nos vemos después», le dijo, antes de desaparecer rápidamente. Vlad, por su parte, entró por la puerta trasera. El lugar estaba igual de revuelto, con muebles volcados y más rastros de sangre. De pronto, una voz le dio la bienvenida. «Llegaste a salvo, buen trabajo». Era el hombre al que habían rescatado antes, un antiguo caballero sentado mientras una mujer lo atendía. Él le contó que el que vive por la plata había atacado primero, pero reconoció que las habilidades de sus mercenarios eran extraordinarias. «¿Estás bien?», le preguntó Vlad. El hombre explicó que hacía mucho no se enfrentaba a alguien con el nivel de un caballero. Luego se puso serio. «¿Y lo trajiste? ¿Llegó ya?». Vlad le confirmó que Stanga venía por la puerta de adelante y que seguro ya estaba adentro. El caballero rescatado se mostró eufórico. «Genial, mañana me voy a encargar de ese que vive por la plata. Esta vez voy a arreglar esto de una vez por todas», dijo con determinación. Quiso saber más sobre Stanga. «¿Cómo te pareció? No se va a ir a ningún lado, ¿no?». Vlad, con una sonrisa, le aseguró que estaba bien, que le parecía buena persona, con un lado noble y un cuerpo ágil. «Hasta es un caballero que sabe usar muy bien el aura», agregó Vlad convencido. «Mañana definitivamente va a ser nuestro día». Pero la mención del aura hizo que el caballero rescatado reaccionara de golpe. «¿Qué?». Unos ruidos de pasos cercanos lo alertaron. «Ah, parece que viene», dijo Vlad, refiriéndose a quien se acercaba. El caballero, sin quitar la vista de la escalera, se giró hacia Vlad con una expresión de incredulidad. «Vlad, ¿en serio fue aura lo que viste?». Vlad, extrañado, le respondió que sí, que lo había visto con sus propios ojos. Entonces el caballero empuñó su espada y le dijo: «Ponte detrás de mí». Con una mirada sombría sentenció: «Stanga no sabe usar aura». Vlad lo miró confundido. «¿Qué querés decir?». En ese momento, desde la oscuridad del pasillo apareció una figura alta y sombría. Era otro caballero, con una espada ensangrentada en la mano y una sonrisa que no prometía nada bueno. «Llegaste lejos», le dijo al caballero rescatado. Este, con una mezcla de respeto y tensión, respondió: «¿Cuánto tiempo, señor?». El recién llegado, limpiando la sangre de su espada con un paño, se quejó del frío. «Y bueno, no podés joder con la vejez. El viento de invierno se me mete hasta los huesos hoy en día». «Tiempo, señor. Un frío que cala los huesos, especialmente cuando te encontrás con un viejo conocido en medio de un campo de batalla recién terminado». El caballero de cabello blanco, con una calma espeluznante, recorría con la mirada los cuerpos y las espadas ensangrentadas. ¿Era una señal de torpeza o algo intencional lo que había pasado acá? Mientras tanto, el caballero que Vlad había rescatado, Jorge, herido en el suelo, lo miraba con asombro. «Cambiaste un montón», le dijo el recién llegado, con una especie de melancolía fría. «¿Por qué me viniste a buscar justo ahora?». Sin esperar respuesta, el caballero sombrío soltó la bomba. El conde Gaidar falleció. La noticia, aún no oficial por ciertas complicaciones, pronto sería del dominio público.
Con un gesto pausado, sirvió un trago en un vaso de cristal y lo levantó. «Por nuestro pobre conde Gaidar». Pero la mención de su antiguo señor hizo que los ojos de Jorge se encendieran con una furia azul. Un grito desgarrador salió de él. «¡Hijo de puta!». El choque de espadas resonó, un ataque furioso de un hombre al límite. El caballero sombrío, sin inmutarse, paró el golpe con una facilidad casi insultante. Y también, dijo, como si no estuviera en medio de una pelea a muerte, por el nuevo conde Gaidar, Sir Siegmund. La revelación de un nuevo conde y la calma del otro solo avivaron la ira de Jorge. «Godwin», gritó, usando un nombre que parecía estar cargado de significado para él. «Siegmund no es mi señor». La pelea siguió, un torbellino de acero y rabia. Pero el caballero de cabello blanco no estaba allí para luchar por honor. «Caballero desertor Jorge», dijo con voz firme mientras bloqueaba otro golpe, «regresá a la base. Es la primera orden de Sir Siegmund». Una sonrisa fría cruzó su rostro. «Claro, el conde no espera que vuelvas en paz. De hecho, ni siquiera quiere que vuelvas». Mientras la tensión entre los dos excompañeros se cortaba con un cuchillo, en otro rincón de la masacre, Vlad, moviéndose rápido entre los escombros, encontró a una mujer. «Marcela, acá es peligroso», le dijo, tomándola del brazo. «Por acá». Y sin perder un segundo, la llevó a toda velocidad lejos del peligro, buscando una salida de ese infierno helado. Pero justo en ese momento, los gritos de los demás llamaron la atención de Vlad desde el piso de abajo. «Vlad, ¿qué está pasando ahí arriba?», preguntó uno. Con la voz tensa por la urgencia, Vlad respondió: «Burley, junta a todos, rápido, es Jorge». Antes de que pudiera terminar, un estruendo brutal llenó el aire. Jorge, maltrecho y adolorido, caía aparatosamente desde el piso superior, rompiendo la madera y estrellándose contra el suelo ante los ojos atónitos de todos. Entre los escombros y el polvo, el imponente caballero sombrío, Godwin, se hizo visible. Con una calma que helaba la sangre, se dirigió a Jorge, quien apenas podía moverse. «Como siempre, seguís tomando decisiones tontas, Jorge». La gente de Hoover, al ver a su jefe caído, gritaba perpleja. «Jefe, ¿qué es?». En un instante, un pequeño puñal voló por el aire, golpeando la espada de Godwin y desviándola. Vlad, con los ojos encendidos, gritó: «¡Jorge, esquivá!». Pero ya era tarde. Godwin reaccionó con una rapidez feroz, lanzando una patada que impactó con violencia en Jorge, haciéndolo gritar de dolor mientras volvía a caer sin fuerzas. Godwin se quedó mirando a Jorge, que ahora yacía derrotado en el suelo. «Ese día deberías haber solo seguido las órdenes», le reprochó. Jorge, con la furia desbordándole la cara, le respondió a duras penas: «Soy una persona, no voy a seguir órdenes que no valen nada». Con una mirada fría y penetrante, Godwin lo corrigió sin pestañear: «No, vos sos un caballero». Mientras los hombres de Hoover se acercaban a su líder caído, Godwin dio media vuelta. «Esta noche fue demasiado larga para mí», dijo, alejándose, dejando atrás a Jorge derrotado y a sus hombres en medio del caos, sin añadir una sola palabra más. Su líder caído, Godwin dio media vuelta. «Esta noche fue demasiado larga para mí», dijo, alejándose, dejando atrás a Jorge derrotado y a sus hombres en medio del caos, sin añadir una sola palabra más. Stanga, con el rostro herido y el rastro de un brillo azul en sus ojos, parecía aguantar a duras penas la devastación que lo rodeaba. Vlad se arrastró entre los escombros y el polvo, cada paso era un gemido de dolor. La escena era horrible. Cuerpos y más cuerpos esparcidos por todos lados, la sangre cubriendo el suelo. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Maldición», pensó, al ver el alcance de la masacre. Sus ojos sobrenaturales se fijaron en una figura familiar entre las víctimas. Jor apenas pudo pronunciar al reconocer a Jorge, malherido, cubierto de sangre, pero aún respirando. En ese momento, la mente de Vlad viajó a otro tiempo. Jorge, el mismo hombre que ahora yacía maltrecho, había sido el primero en tenderle una mano cuando él apenas era un chico perdido en los callejones. Fue la persona que más lo valoró, el único que consideraba más fuerte que cualquiera que hubiera conocido. Pero la memoria no se detuvo ahí.
El recuerdo de esa luz azul que había destrozado su mundo, la misma que había visto en Stanga en el pasado, se proyectó en su mente. Era la imagen de Stanga, con sus ojos brillando con esa luz fría, sosteniéndolo a él, un Vlad mucho más joven, con una expresión desquiciada, mientras la voz de su pasado resonaba, «¡No lo hagas!». Y de pronto, la imagen de una espada azul, su propio camino de la espada, se formó en su mente, casi por instinto, como si el trauma y el poder se entrelazaran. Un grito desgarrador salió de Vlad mientras lanzaba un ataque desesperado con su espada, que ahora brillaba con una luz azul intensa. El golpe impactó el aire cerca de Stanga, quien, a pesar de estar herido, solo pudo pensar, ¿el camino de la espada? La sorpresa era evidente en su rostro. ¿Cómo era posible que un novato, en medio de la nada, dominara semejante habilidad? Pero, en lugar de preocupación, una sonrisa se formó en sus labios. «Excelente», pensó Stanga. Vlad, cegado por la furia, intentó un segundo ataque mortal, gritando. Pero Stanga era demasiado rápido. Esquivó el golpe con facilidad, haciendo que Vlad se tambaleara y cayera aparatosamente al suelo. La caída fue dura, pero Vlad, por puro instinto, giró su cuerpo para amortiguar el impacto. Stanga lo observó con una mezcla de curiosidad y admiración. «Es un talento natural», murmuró para sí mismo. Luego, con una voz calmada, le dijo, «Respira, muchacho, no podés perder el conocimiento». Stanga se acercó a Vlad, que luchaba por levantarse. Para él, Vlad era un brote que sería un desperdicio cortar ahora, incluso si volviera con una espada más afilada. Había un plan más grande en juego, un juego en el que Godwin también parecía estar involucrado. «Ver crecer lo que tiene potencial siempre es divertido, Godwin», dijo Stanga en voz baja, quizás a nadie en particular, o como un eco de un pensamiento compartido. Vlad, aún en el suelo, vio cómo Stanga se inclinaba sobre él. «Muchacho que me guío», empezó Stanga, «los caballeros solo aceptamos una compensación justa». Vlad lo miró, confundido y molesto, mientras Stanga soltaba la bomba. «Mi nombre no era Stanga, y mi edad no era 42 años». El shock invadió a Vlad. «Ya que recibiste una compensación equivocada, te la voy a devolver», continuó Stanga, pero su mirada se endureció. «Sin embargo, me voy a llevar esto, como mi justa compensación y el derecho del ganador». La traición fue un golpe más duro que cualquier espada. Vlad, con los ojos llenos de rabia y lágrimas contenidas, apretó los dientes. «Te voy a matar», gruñó, mientras Stanga se daba la vuelta, indiferente. «Ni pienses en recibir una segunda compensación con tu vida ahora mismo», le dijo, y empezó a alejarse. Vlad se puso de rodillas, el dolor y la frustración desbordándose. «Te voy a matar», gritó con todas sus fuerzas, su voz rompiéndose. «Godwin, me voy a asegurar de que así sea». Su rostro se deformó en un grito de pura desesperación y sed de venganza, viendo a Stanga desaparecer en la penumbra. Vlad, herido y cojeando, apenas podía mantenerse en pie mientras Marcela lo ayudaba a escapar por las calles nevadas de la ciudad destruida. Cada paso era un suplicio, y el dolor lo hacía flaquear, la sangre brotando de su herida. Pero en medio de esa desesperación, su mente lo llevó a un recuerdo lejano, a otro momento donde la vida le había enseñado su brutalidad. En ese flashback se veía a sí mismo, mucho más joven, tirado en el suelo, mientras una mujer de cabello oscuro y ojos intensos le exigía que se levantara. «¿Querés morir acá?», le preguntó con una mirada que te perforaba el alma. Ella le habló de la diferencia entre ellos y la gente del otro lado de la calle, la oportunidad. Para los ricos, fallar significaba poder reponerse. Pero para ellos, los que nacieron en la miseria, un solo error era el fin. Les mostró los cuerpos sin vida que los rodeaban, la cruda realidad de lo que pasaba si no aprovechabas la única oportunidad que tenías. Y en ese momento, con su rostro entre sus manos, ella lo impulsó a no tirar a la basura la única chance que le habían dado. De vuelta en el presente, ese recuerdo le dio a Vlad la fuerza que necesitaba. Con la cara manchada de sangre y el cuerpo destrozado, se negó a parar. «No, sigamos», le dijo a Marcela, su voz llena de una determinación férrea. «Esto no puede terminar así». Pero el aliento les duró poco. De la nada, un grupo de hombres armados apareció, gritando que habían encontrado al pibe de Jorge. «¡Mierda! ¡Corre!», gritó Marcela, y los dos se lanzaron a una carrera desesperada por los callejones.
Era el caos. La colmena se había roto y hasta el pajarito más joven, como Vlad, tenía que aprender a volar si quería sobrevivir. Los perseguidores, incentivados por una generosa recompensa y un líder que juraba venganza por una humillación pasada, no estaban dispuestos a soltarlos. «Encuéntrenlos a toda costa», ordenó el hombre con el puño apretado. «Que paguen la humillación que me hicieron ese día». La noche helada se llenó del eco de las pisadas y los gritos, mientras Vlad y Marcela luchaban por su vida. La noche helada se llenó del eco de las pisadas y los gritos, mientras los perseguidores, sabiendo que no podían haber ido lejos, se dividieron, dispuestos a barrer cada rincón para encontrarlos. Vlad y Marcela, desesperados, encontraron un refugio momentáneo detrás de una puerta de madera. Marcela se acurrucó, visiblemente aterrorizada, mientras Vlad empuñaba un cuchillo, listo para lo que viniera. El tiempo se acababa. «No podemos seguir huyendo así», pensó Vlad, su rostro reflejando una mezcla de cansancio y determinación. Sabiendo que moverse juntos sería aún más peligroso con los perseguidores coordinándose, se giró hacia Marcela. «Marcela, quédate acá y no salgas hasta que todo se calme», le dijo Vlad, intentando mantener la voz firme. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Y vos qué? No quiero, vamos juntos», exclamó, aferrándose a la idea de no separarse. Recordándole una promesa anterior, que ella lo ayudaría a llegar al lugar correcto, Vlad le insistió en que volviera al convento antes del amanecer o buscara refugio en la casa de Harben. Pero Marcela era terca. «Te dije que no quiero», gritó, rehusándose a dejarlo solo. Vlad, harto de la situación y de su propia impotencia, le dijo con frustración: «Por Dios, no me estás escuchando para nada. ¿Acaso crees que estoy en condiciones de protegerte ahora mismo?» Marcela bajó la mirada, herida, pero su convicción no flaqueó. De repente, una figura apareció en el fondo de la habitación, un anciano con una linterna en la mano. Vlad y Marcela se sobresaltaron. «¿Quién sos vos?», preguntó Vlad, mientras Marcela instintivamente levantaba su cuchillo lista para defenderse. El anciano los miró con calma, preguntando por qué habían irrumpido en su casa. «Te dije que no te movieras, en serio te voy a apuñalar», amenazó Marcela, con el cuchillo temblándole en la mano a la vez que le exigía una espada. Señalando una colgada en la pared, le dijo al anciano que afuera de la ciudad no estaban seguros y que no estaba bromeando. Vlad intentó calmarla, pidiéndole que bajara el cuchillo, pero ella seguía insistiendo. El anciano observó la escena, y una idea cruzó su mente. «Así es, esta es la verdadera cara de los que viven en los arrabales. Está en su naturaleza robar para vivir». El anciano observó la escena, y una idea cruzó su mente. «Así es, esta es la verdadera cara de los que viven en los arrabales. Está en su naturaleza robar para vivir». Y ahora era el turno de esa chica. Marcela, con el cuchillo brillando en su mano, no paraba de gritar su enojo. Pero justo cuando estaba por lanzarse, Vlad la frenó con rapidez, agarrándole la muñeca. La interrupción pareció sacudir al anciano. Marcela, frustrada y con lágrimas en los ojos, se desesperó. Juró que pagaría lo que fuera, y en un acto de determinación se cortó un mechón de pelo, ofreciéndolo como promesa. Le rogó al anciano, pidiéndole por favor que le diera una espada a Vlad. El anciano la observó, pensativo, mientras el mechón de cabello rojizo caía al suelo. Unos momentos después, Vlad ya tenía una pequeña daga en la mano. Le preguntó al anciano si era momento de irse, y con una mirada decidida afirmó que sí. El anciano los miró con una mezcla de cansancio y algo parecido a respeto. «Este pibe está intentando algo que yo soñé toda mi vida y nunca pude hacer», pensó, antes de suspirar. Pero la verdad, los chicos molestan demasiado a los grandes. A pesar de su cinismo, el anciano les indicó que lo siguieran. Salieron de la casa y se encontraron empujando una vieja carreta llena de basura por las calles nevadas de la ciudad, ahora en medio de la noche. El anciano refunfuñaba por el olor y lo molesto que era, pero sabía que era la única forma de moverse sin levantar sospechas. Sin embargo, su discreción no duró mucho. De repente, una voz los detuvo. Un grupo de hombres había aparecido en medio de la nieve. El anciano los reconoció de inmediato. «Estos infelices me van a bloquear acá». Uno de los hombres preguntó si estaban sacando la basura y por qué lo hacían a esas horas.
La noche apenas empezaba a volverse más complicada. El anciano, que ya estaba de mal humor, les gritó que era por culpa de ellos que no podía sacar la basura. «Mi lugar se llenaría de cosas que no puedo tirar», les espetó. Uno de los hombres, con una cicatriz en la cara, se sorprendió del temperamento del viejo, pero rápidamente notó que no estaba solo. «¿Quién es ese? ¿No trabajás solo?», preguntó, señalando a la figura encapuchada en la carreta. El anciano, sin perder la calma, inventó que estaba cansado y le había pedido ayuda a cambio de pan. Incluso se atrevió a sugerirles: «¿Por qué no me ayudan a empujar ustedes?». El hombre con la cicatriz, que también tenía una espada, dijo que respetaba al viejo por ser el único herrero del callejón, pero que igual tenía que revisar a ese tipo. Se acercó a la carreta y sin previo aviso atacó a Vlad, que estaba oculto bajo la capucha. Vlad reaccionó al instante, desviando el golpe con la pequeña daga que le había dado el anciano. Marcela, desde adentro de la carreta, se quejó del hambre, mientras Vlad se mantuvo firme, sin decir una palabra, indicándole al atacante que se fuera. Pero el hombre no iba a dejar las cosas así. «¿Qué demonios están buscando?», le preguntó al anciano. «Al pibe de Jorge, el de pelo dorado, es el único que falta». El anciano, visiblemente molesto, quiso irse, pero el perseguidor fue claro: tenían que revisar la carreta a fondo. Vlad, Marcela y el anciano se miraron con preocupación. Uno de los hombres se acercó a la carreta para revisar el contenido, pero su líder lo frenó. «No lo hagas acá, vas a levantar mucho polvo, anda para allá». El anciano, para sus alentros, se lamentaba de no haberlos llevado a otro lado, pero sabía que no había otro lugar seguro al que ir. Mientras tanto, el hombre que revisaba la carreta comentó sobre la cantidad de basura que había, y al moverla sintió algo inusual. La situación se tensó. Estaba a punto de descubrir a Vlad y Marcela. Con una vara empezó a hurgar, golpeando algo sólido. Vlad y Marcela, ocultos bajo los escombros, se quedaron inmóviles. El líder, ajeno a lo que pasaba a unos metros de él, seguía hablando de rumores y política sin darse cuenta de que el descubrimiento era inminente. Ocultos bajo los escombros, se quedaron inmóviles. El líder, ajeno a lo que pasaba a unos metros de él, seguía hablando de rumores y política, sin darse cuenta de que el descubrimiento era inminente. Por suerte, el anciano, con una calma que asombraba, logró desviar la atención. Los persuadió de que no había nada y, aunque los perseguidores dudaron un poco, finalmente se convencieron y la carreta pudo seguir su camino, dejando atrás el peligro inmediato. Así, Vlad y Marcela lograron llegar al borde de la ciudad, un lugar desolado lleno de nieve y basura donde nadie los vería. Era el momento de la verdad, la despedida. Marcela, con los ojos llenos de lágrimas, se despidió de Vlad. Le pidió que se cuidara, porque lo que venía ahora él lo enfrentaría solo. Mientras ella se iba, el rostro de Vlad se endureció. Su mirada, ahora teñida de un azul sobrenatural, reflejaba la carga de su destino. La promesa de ese camino de la espada que había abrazado con fuerza, esa esperanza que el anciano le había dado, y las lágrimas de Marcela, todo se unía en su mente. Era hora de enfrentar la verdad de quién era y lo que debía hacer. Su mente viajó a un pasado no tan lejano. Recordó un día en su juventud cuando un pibe llamado Otard le devolvió una deuda de 40 monedas de plata que su hermano le debía. Fue un pequeño gesto, una de esas primeras señales de que, incluso en un mundo tan duro, había algo más. Fue también por esa época que la extraña luz azul, esa conexión con su poder, empezó a manifestarse, marcando el verdadero comienzo de su camino. Y ahora, en la quietud de la noche, bajo la luna, con la espada que le había dado Marcela brillando con una luz dorada en sus manos, Vlad finalmente se atrevió a hablar con la voz que siempre había resonado en su cabeza. «¿Podés oírme?», preguntó, su propia voz casi un susurro. Una respuesta clara, sin palabras pero inconfundible, resonó en su mente. «Sí». «¿Quién sos?», insistió Vlad, el corazón latiéndole fuerte. «No sé», fue la respuesta, tan enigmática como siempre. «No puedo creer que me hayas dado tantos consejos sobre la espada, y ni siquiera sabes quién sos vos mismo», dijo Vlad, una mezcla de frustración y asombro en su voz. Pero entonces la determinación se apoderó de él.
Bueno, eso está perfectamente bien, declaró Vlad, con sus ojos azules brillando con una intensidad casi salvaje. Yo te ayudo, y vos me ayudás. Yo voy a ser tu memoria, y vos vas a ser mi espada. Su mirada se volvió más profunda, desafiante, mientras la imagen de una figura sombría, casi demoníaca, se manifestaba en su mente. No me importa si sos un demonio, lo que me da miedo es no ser nada. Y la voz, resonando con una fuerza renovada, respondió: Está bien, te voy a enseñar. Así, Vlad selló su pacto con lo desconocido, listo para forjar su propio destino. Y con esa promesa, la voz se hizo una espada en su mente, una guía visible en la luz que rodeaba a Vlad, reafirmando que ahora eran uno. Mientras tanto, el mundo no paraba. Lejos de allí, en un campamento militar cubierto de nieve, se preparaba otra batalla. Ahí estaba Joseph Bayezid, el segundo hijo de una casa importante, moviendo piezas en un mapa. Parecía que todo iba sobre ruedas, pero él no se fiaba. Demasiado bien, pensaba, con el ceño fruncido. Estaba bajo presión, buscando la manera de probarse ante su familia y su hermano Ludger, un rival que siempre estaba al acecho. En eso entró Sayar, uno de sus hombres de confianza, con una noticia importante. «Joven maestro, volví», le dijo. Joseph, algo distraído, le dio la bienvenida y le preguntó qué pasaba. Sayar le contó que la limpieza de monstruos iba según lo planeado, con pocas bajas, todas mercenarios. Pero Joseph seguía pensando en el qué dirán, en los soldados que podrían desertar y lo mal que eso lo dejaría parado. Necesitaba resultados impecables, espadas útiles, como Sayar. Ahí fue cuando Sayar soltó la bomba. «Hay un mercenario raro». Joseph enseguida sospechó de su hermano, pero Sayar le dijo que no era ese tipo de raro, que tenía que verlo con sus propios ojos para entenderlo. Y lo que vio no era para cualquiera. Colgados, con heridas sangrientas, había varios goblins. Joseph los miró con disgusto, pensando que las muertes eran malísimas, como si las hubiera hecho un pibe con una espada nueva. Siguió caminando, viendo más cadáveres igual de mediocres. Pero entonces algo le llamó la atención en uno de ellos. Mejor, este está un poco mejor, se dijo. La misma trayectoria, pero algo distinto. Había una huella, un patrón único en esas heridas que lo hizo detenerse y pensar. Joseph se quedó mirando el cadáver, el rostro enmarcado por el cuello de piel de su abrigo. ¿Será que una sola persona hizo todo esto, Sayar?, preguntó con una mezcla de asombro y preocupación, señalando la fila de goblins sin vida. ¿Cada uno de ellos? Sayar, su subordinado de confianza, asintió. Así es, joven maestro. Ese goblin de ahí lo trajeron ayer, pero el primero que encontramos con estas heridas únicas fue hace ya un mes. Joseph no podía creerlo. ¿Un mes? ¿En un mes? No puede ser. ¿Quién es esta persona? Su mente corría, intentando descifrar el misterio detrás de la eficiencia brutal y el patrón de matanza que había visto. Mientras tanto, en la vasta extensión nevada de los bosques, la carnicería seguía. El sonido de espadas y lanzas rompiendo carne resonaba entre los árboles despojados. Goblins por doquier, algunos ya caídos, otros luchando con desesperación, mientras una espada brillante y cubierta de sangre se abría paso entre ellos. Los soldados de Joseph, confiados en su número, avanzaban, apretando el cerco sobre los últimos monstruos. «Cierren el cerco, que no escapen», gritaban, seguros de que el trabajo estaba casi terminado. Uno de ellos sonrió satisfecho. «Ya casi terminamos». Pero su alegría duró poco. Un fuerte estruendo y un grito de pánico rompieron la rutina. Un hobgoblin gigante, con ojos rojos llenos de furia, se lanzó contra la línea de soldados, destrozando todo a su paso. Una explosión de luz azul lo rodeó por un instante, y los hombres, sorprendidos, retrocedieron. «¿Qué? ¿De dónde salió? ¡Rompió la quinta escuadra! ¡Retrocedan!», exclamaron. El orden se convirtió en caos mientras la imponente criatura los empujaba sin esfuerzo. En medio de la retirada, un caballero a caballo con un bigote imponente llegó a la escena. «¿Qué hacen? ¡Vuelvan a la primera línea, ahora mismo!», gritó, indignado.
¿Cómo se les ocurre pensar en cobrar con un trabajo tan flojo? No hubo reportes de hobgoblins. Debieron haber contratado mercenarios más caros, o que el mismísimo Ser Caballero se encargue de esto, se quejó, ignorando el peligro real que enfrentaban los soldados. Su arrogancia se reflejó en el rostro de los hombres, que lo miraron con frustración. «¿Cómo te atreves?», dijo uno. Pero antes de que el caballero pudiera seguir con su sermón, el hobgoblin furioso se abalanzó sobre él y su caballo. El impacto fue brutal. El caballero apenas logró contener el golpe. Su expresión de desprecio se transformó en una de dolor y asombro. Mientras el caballero se recuperaba del susto, una figura se movía con calma a través de la nieve. Unos pasos firmes, el tintineo de una espada en su cadera y el brillo inconfundible de su cabello claro. Era Vlad, dirigiéndose directamente hacia el hobgoblin y los soldados en apuros. Uno de los hombres, al verlo, no pudo evitar la sorpresa. «¿Eh? ¿Quién? ¿Riemann?». La pregunta flotó en el aire, un reconocimiento inesperado en medio de la batalla. Otro soldado, con los ojos bien abiertos, agregó con asombro: «¡Es Riemann de las plegarias!». Vlad, ya concentrado, se dijo a sí mismo que esta vez lo lograría. Se lanzó de cabeza hacia el hobgoblin, moviéndose como un rayo. Su espada chocó con la bestia, dejando una herida superficial que el hobgoblin apenas sintió, respondiendo con un rugido y un golpe que obligó a Vlad a esquivar rápido. «¡Maldición! ¡Otro intento fallido!», pensó Vlad, molesto. La voz en su cabeza, con ese tono que ya conocía, se burló. «¿Tan tonto sos que no podés seguir instrucciones? Un genio serías si con solo seguir indicaciones ya lo lograras todo». Vlad, sin perder la calma, respondió mentalmente: «Solo me estoy tomando mi tiempo, nada más». El hobgoblin volvió a cargar, furioso. Esta vez, Vlad esperó el momento preciso. Su espada brilló con una luz etérea y con un movimiento calculado cortó el brazo de la criatura. El golpe fue profundo y el hobgoblin soltó un grito de dolor mientras caía de rodillas, su enorme garrote de madera estrellándose contra la nieve. La bestia, aún con vida, levantó la cabeza y prometió con los ojos inyectados en sangre: «Esta vez, de seguro yo…». Pero antes de que pudiera terminar, Vlad, con la mirada fría y su espada rodeada por un aura azul intenso, lo interrumpió, completando la frase: «Te voy a cortar». Lejos de la acción principal, Joseph Vallecid escuchó el nombre y se quedó pensando: «Así que Riemann de las plegarias, ¿eh?». Se giró hacia Sayar, su hombre de confianza. «Sayar, investiga los antecedentes de ese tipo ahora mismo». Mientras Sayar confirmaba la orden, Joseph observaba la situación con una mezcla de curiosidad y desconcierto. «Realmente no tiene sentido», murmuró para sí mismo. Pensar que esos movimientos desprolijos y feos que dejaban heridas tan únicas hubieran mejorado tanto en apenas un mes era algo que lo dejaba perplejo. Vlad, por su parte, demostró que la sorpresa de Joseph estaba más que justificada. Con un último destello azul de su espada, partió al hobgoblin en dos, confirmando a cualquiera que lo viera que lo suyo no era suerte, sino pura genialidad. Después de la brutalidad de la batalla, el paisaje nevado se llenó del sonido de los soldados y mercenarios. Caminaban entre los cuerpos de los goblins, recogiendo lo que podían. Un tipo se quejaba de que no había nada útil hasta que vio a Vlad. Lleno de entusiasmo, se acercó a preguntarle si sus habilidades no eran increíbles. Vlad, con la calma que lo caracterizaba, le pidió que dejara de charlar y se dedicara a recoger lo que él mismo había cortado. El hombre, casi adorándolo, dijo que nadie se atrevería a tocarlo. Entonces, el charlatán intentó un truco. Le preguntó a Vlad cuáles eran sus planes ahora que terminaba el trabajo y le propuso una sociedad. «Si tenemos tu espada y mi cerebro». Vlad ni siquiera lo miró. Su respuesta fue fría. Su credo era no hacer contacto visual con estafadores. El tipo no se rindió y sacó a relucir una chapa de mercenario, insinuando que no podría usarla para siempre y que él conocía a alguien que podía falsificarla a la perfección, un tal Gott. La mirada de Vlad se endureció y sus ojos brillaron con un azul intenso. Le advirtió con voz serena: «Si tu lengua se suelta, te va a salir muy caro. Si es una propuesta, la escucho.
Si es una amenaza, te juro que te mato. El tipo se puso pálido al instante. Rápidamente intentó retractarse, explicando que solo lo decía por su bien, que para alguien con su talento, ganar monedipo como decurión era un desperdicio. Vlad simplemente lo cortó. Déjate de tonterías y termina con esto. El hombre, con el rabo entre las patas, asintió y se fue a toda prisa. Mientras el resto de los mercenarios seguían con la limpieza, Vlad se alejó, buscando un poco de paz en el bosque. Algunos lo vieron irse y comentaron: «Che, ¿Riemann va a ir a rezar de nuevo? ¡Qué consistente es este tipo!». No entendían bien lo que hacía, pero ya era parte de su rutina. Vlad se arrodilló en la nieve, apoyando la espada frente a él. «Todavía no puedo cortar de un solo golpe», se dijo, frustrado. La voz en su cabeza, con ese tono burlón de siempre, le respondió: «Idiota, ya te dije que el secreto para un corte y muerte aparece de repente». Vlad, ya molesto, preguntó qué significaba eso. La voz le dio otra de sus confusas explicaciones. Si levantás la espada y apoyás el cuerpo, el oponente hace shh, y entonces vos tenés que hacer whoosh. Vlad se quedó un segundo intentando procesar esa rareza. ¿Se supone que tengo que entender eso? La voz le preguntó por qué no lo entendía, y repitió los ruidos. Vlad suspiró, repitiendo para sí mismo: shh, whoosh, whoosh. ¿Qué demonios? Más tarde, en el campamento militar cubierto de nieve, la vida continuaba. Los soldados se movían entre las carpas y los fogones. Vlad, de vuelta con ellos, se encontró con un plato de sopa humeante. La miró con curiosidad, preguntándose: «¿Qué tipo de carne es esta? Es carne, ¿no?». Uno de los mercenarios, mientras se llenaba la boca, le contestó a Vlad que, al ser comida gratis, ¿qué más daba de qué era? Los demás estaban de acuerdo. No era muy común que los empleadores dieran de comer, y menos tan bien como Joseph Bayezid, a quien todos le tenían un respeto particular por eso. Después de comer un poco, Vlad se levantó para irse. Sus compañeros, ya acostumbrados, comentaron en voz baja cómo el capitán se iba de nuevo a rezar con el sacerdote, incluso bromeando si ellos también deberían intentar ser tan devotos. Vlad entró en la tienda del sacerdote Andrea, un hombre mayor de aspecto amable que los recibió con una sonrisa genuina. «Riemann, adelante», le dijo. Vlad, manteniendo su fachada, lo saludó con respeto y le preguntó si había pasado una noche tranquila. El sacerdote, siempre sereno, le aseguró que sí, añadiendo que se había enterado de que Vlad también había ido a rezar la noche anterior, a pesar del frío. Vlad respondió con una frase piadosa sobre la calidez en los brazos del Señor, mientras por dentro se quejaba de la voz y su insistente entrenamiento. El sacerdote, riendo, le dijo que parecía más cura que él mismo. En ese momento, un niño se acercó para anunciar que el desayuno estaba listo. El sacerdote Andrea invitó a Vlad a sentarse a la mesa. Aunque Vlad no había ido para eso y no le encantaba la idea, se sentó. Antes de comer, el sacerdote dirigió una oración, agradeciendo por el alimento y pidiendo fuerza para seguir haciendo el bien. Vlad cerró los ojos, manteniendo la pose, mientras el sacerdote lo miraba con profunda admiración. El sacerdote pensaba que Vlad era un alma sincera y fiel, un joven digno de ser guiado, destinado a recorrer campos de batalla sangrientos hasta su muerte. Para él, era una bendición divina. Después de la oración, le indicó a Vlad que comiera. Vlad, ya más relajado, empezó a disfrutar del pan de trigo y la sopa. Pero la conversación no tardó en girar hacia un tema que lo interesaba. El sacerdote le comentó que sus habilidades con la espada ya habían llegado a oídos de Sir Joseph Bayezid. De hecho, Sayar, el subordinado de Joseph, había venido hacía 2 días preguntando mucho por él. Vlad, con la boca llena de comida, preguntó qué había pasado después. El sacerdote, con una sonrisa satisfecha, le dijo que lo había recomendado con la mejor de las intenciones. Había expresado su confianza en el futuro de Vlad, porque lo consideraba un joven muy fiel. Le explicó que la casa Bayezid era una de las familias más prestigiosas del norte, y que trabajar para ellos sería mucho mejor que estar en el campamento. Creía sinceramente que Vlad se merecía esa oportunidad. Mientras escuchaba, Vlad mantuvo una expresión neutra, pero por dentro la situación se le hacía cada vez más compleja. Afuera, el paisaje nevado parecía reflejar la quietud de sus pensamientos. «Ah, esto es difícil», pensó, dándose cuenta de que su camino se estaba complicando y su fe falsa, sin querer, lo metía en líos aún mayores. Vlad se dio cuenta de que su actuar estaba atrayendo demasiada atención.
No es que tuviera otra opción, su manejo de la espada solo se podía perfeccionar practicando, y para eso tenía que simular sus rezos. Pero ahora, con el sacerdote Andrea recomendándolo a los Bayezid, la situación era más compleja. ¿No te parece que acercarme tanto al sacerdote es un problema?, le preguntó a la voz un tanto inquieto. Quería confirmar algo importante. ¿Estás segura de que no soy una existencia malvada? La voz, con su habitual tono, le respondió que si el sacerdote Andrea, tan famoso por su poder divino que hasta lo proponían para obispo, no lo había cachado en nada, entonces estaba claro que no había problema. Aún así, Vlad consideró escaparse. La voz sugirió que, dado su nivel de habilidad, la familia Bayezid podría hacer la vista gorda con su identidad falsa. Pero si lo investigaban, iban a descubrir que había matado a un mercenario que estaba robando, y eso sumaría un caso de asesinato a su falsificación de identidad. Vlad se quejó, mirando a su espada. «Sos bastante malvada, ¿no? Vos también sos cómplice del crimen». La voz solo le contestó que lo mejor era que huyera, ya que para que se considere defensa propia se necesita un testigo. Vlad entonces pensó en aprovechar la noche para escapar y usar a Got para conseguir una chapa falsificada. Pero la voz interrumpió de golpe. «Creo que va a ser difícil huir ahora». Vlad se sorprendió. Fue en ese instante cuando sintió una presencia que se acercaba por detrás, una energía que, según la voz, correspondía a un caballero avanzado. Vlad se puso en guardia, sus ojos azules brillando intensamente mientras se preparaba para lo peor. Para su sorpresa, la figura que apareció fue Sayar, uno de los hombres de confianza de Josef Bayezid. Sayar pareció notar la reacción de Vlad, pensando para sí que era más útil de lo que creía. Sin rodeos, le dijo a Vlad que Sir Josef quería verlo. A Vlad se le escapó un «demonios», lamentándose por no haber escapado antes, pero la voz lo animó. «Si te intimidas ahora, no vas a llegar a ningún lado». Así que Vlad, con una sonrisa forzada, respondió: «Es un honor». Internamente se recordaba a sí mismo que mantener una expresión imperturbable era una gran técnica, como en el póker. Sayar le preguntó si ya sabía que venía, y Vlad, sin perder la compostura, dijo que había oído algo del sacerdote, pero no esperaba que fuera tan pronto. Sayar lo miró con curiosidad, encontrando interesante que ese joven mercenario estuviera tan relajado. «Seguime», le ordenó Sayar, y Vlad lo siguió sin más. Mientras caminaban, Vlad volvió a considerar la huida, pero la voz, más seria que nunca, lo detuvo. «Ni se te ocurra escapar de él. Un caballero de ese nivel te va a cortar la cabeza antes de que puedas dar 3 pasos». Vlad, con una mueca de resignación, se dio cuenta de que era verdad. «Diablos, entonces no se puede evitar», pensó, ajustando su agarre en la espada. Llegaron a un campamento militar, con grandes tiendas y estandartes que representaban el poder de la casa Bayezid. Adentro, Josef Bayezid, el segundo hijo de la influyente familia, lo esperaba. Con un libro en la mano, lo recibió con una sonrisa. «Por fin te conozco, es un gusto verte». Vlad hizo una leve reverencia. «Es un honor, Sir Josef», respondió con el mismo aire de respeto. Josef le preguntó si había tenido algún inconveniente durante las misiones, a lo que Vlad replicó con cortesía: «Gracias a la amable consideración de Sir Josef, todos estamos agradecidos». Josef observó a Vlad, a su pelo rubio y sus ojos azules. «Un rubio de ojos azules», pensó. «Creí que eras hijo de algún noble caído». El juego de apariencias y engaños de Vlad recién empezaba, y Josef Bayezid ya estaba intrigado por el misterioso Riemann de las plegarias. «Azules», pensó. «Creí que eras hijo de algún noble caído». El juego de apariencias y engaños de Vlad recién empezaba, y Josef Bayezid ya estaba intrigado por el misterioso Riemann de las plegarias. Mientras se le preguntaba a Vlad sobre su nombre falso, Riemann, Josef Bayezid ya tenía una carta bajo la manga. Sacando un libro, Josef reveló que ya lo sabía todo. Los ojos de Vlad se abrieron de golpe cuando escuchó su verdadero nombre, Vlad de Shoara. El pasado que intentaba ocultar salía a la luz. Josef continuó, sin piedad, confirmando detalles íntimos sobre el origen de Vlad que solo él conocía, burlándose de su incapacidad para saber quién era su padre. El golpe fue directo y Vlad reaccionó con una furia contenida, intentando abalanzarse, pero el caballero Sayar, rápido como un rayo, lo detuvo en seco empujándolo al suelo sin esfuerzo.
«Conocé tus límites, pibe», le advirtió Sayar, mientras Vlad se levantaba con una mirada cargada de resentimiento, consciente de que lo habían superado. Joseph, disfrutando de la situación, le preguntó a Vlad dónde había aprendido a manejar la espada con tanta habilidad. Vlad, con la mente a mil, inventó una historia sobre un maestro misterioso que había desaparecido como el viento y le había enseñado un corte tan único que no debía ser revelado a nadie. Mientras hablaba, sus ojos se mantuvieron firmes, sin titubear. La estrategia funcionó. Joseph, intrigado por la historia y por la calma inquebrantable de Vlad, sonrió. «Está bien», dijo. «Perdóname por haberte tratado mal». Vlad sintió un alivio fugaz, preguntándose si de verdad se había librado, pero Joseph no había terminado. Necesitaba algo más. Con la tensión un poco más baja, Joseph cambió de tema. Admitió que estaba en una situación complicada y le hizo una propuesta directa. «Vlad de Shoara», dijo, «¿no querés ascender a una posición aún más alta? Te hablo de autoridad, libertad, supervivencia y hasta convertirte en un caballero». La oferta era tentadora, una escalera para escapar de su pasado y forjar un futuro nuevo, justo lo que Vlad, el mercenario de las plegarias, había estado buscando. La oferta era tentadora, una escalera para escapar de su pasado y forjar un futuro nuevo, justo lo que Vlad, el mercenario de las plegarias, había estado buscando. Y con la aceptación de Vlad, el entrenamiento no se hizo esperar. Joseph Bayezid le había prometido una posición, y ahora era el turno de Sayar, el experimentado caballero, de poner a prueba las habilidades de Vlad. Al principio, Sayar parecía tomarse las cosas con calma, como si solo estuviera jugueteando. Los otros soldados que miraban el duelo se sorprendían de que Vlad, el supuesto novato, le diera tanta pelea a un veterano como Sayar. «Este pibe se la banca bastante bien», comentaban, aunque Sayar se encargaba de aclarar que solo estaba yendo con cuidado. Pero Sayar no era de los que se contenían por mucho tiempo. Pronto, la intensidad de los golpes aumentó. Vlad se encontró contra las cuerdas, sus defensas apenas soportaban la fuerza brutal de Sayar. «¿De verdad no conoces tu lugar?», le preguntó Sayar mientras lo empujaba con cada impacto. Vlad se dio cuenta de la abismal diferencia entre ellos. Esquivar no servía porque Sayar lo seguía, y bloquear era imposible por la fuerza del caballero. Sin embargo, Vlad no se rendía. Con la mirada decidida y sus ojos azules brillando con la luz de la voz, usó su técnica especial, ese corte que había usado para impresionar a Joseph. Logró conectar un golpe limpio, sorprendiendo a Sayar y dejando a los espectadores boquiabiertos. «¡Lo hizo! ¡Es buenísimo!», gritaron los soldados impresionados. Sayar, con su gancho característico, simplemente dijo: «Bien, al menos deberías poder hacer esto». Para él fue una respuesta esperada, casi un logro mínimo. Pero para Vlad, exhausto y con la respiración entrecortada, el sabor era amargo. «No lo logré», pensó, sintiendo que no había alcanzado el verdadero dominio que buscaba con su corte. Sayar, sin ofrecer ni una sola palabra de consejo, solo le dio una instrucción: «Mañana y tarde, seguí practicando así, 2 veces al día». Vlad se quedó asombrado. «¿2 veces al día?», pensó, mirando cómo Sayar se alejaba tranquilamente, cerrando la sesión de la mañana. Vlad se quedó solo, frustrado. «No tiene ni una pizca de lealtad, ni un consejo me dio», pensaba, mientras procesaba el intenso sparring. Aún así, reconoció que había sido un gran entrenamiento. La voz, siempre presente en su mente, le ofreció una perspectiva diferente. «Él te quitó sin piedad todo lo que te sobraba. Hay cosas que solo aprendes a los golpes». Pero a pesar de esa sabiduría, Vlad se sentía solo. «Che, no tengo a nadie de mi lado», lamentó, con un suspiro. Mientras tanto, Sayar se reunía con Joseph Bayez. «Entonces, ¿qué decís después de haberlo visto por vos mismo?», preguntó Joseph, esperando el veredicto. Sayar, con la misma seriedad de siempre, respondió: «No es para nada malo, tanto que si viniera de una familia noble, hasta el mismísimo conde lo habría notado». La habilidad de Vlad había dejado una profunda impresión, incluso en el estricto Sayar. Joseph Bayez estaba satisfecho. «Lo sabía, mis ojos no se equivocaron», pensaba, convencido de que su intuición era correcta. Sayar, por su parte, le puso un poco de freno a la euforia.
El problema es que no conoce sus límites y es bastante arrogante. Joseph se encogió de hombros con una sonrisa sutil. Bueno, nació y creció en la calle, tiene sentido. Solo tenemos que enseñarle a tener modales de a poquito. Luego agregó mirándolo fijamente. Creo que tengo a la persona justa para ese trabajo ahora mismo delante de mí. Sayar lo miró en silencio. Joseph siguió su razonamiento. Una espada sin lealtad no es de fiar. Igual, aunque se hubiera inclinado educadamente apenas me vio, no le hubiera creído para nada. Es mejor que haya mostrado su verdadera forma de entrada. Mientras tanto, Vlad, ajeno a estas conversaciones, seguía con su propia meta. Había algo que debía hacer sí o sí. Joseph, volviendo a su propio monólogo interno, pensaba que todo esto era lo mejor, una relación donde cada uno consigue lo que quiere. Sayar se limitó a murmurar un «si vos lo decís» con un gesto de resignación. Joseph seguía con su plan, comparando a Vlad con una bestia. ¿No es como un lobo? Arrogante, desconfiado y viviendo con aires de superioridad. No me quiero apurar, reflexionaba, con una mirada astuta, porque va a llevar tiempo armar una jaula grande. Una jaula tan grande que el lobo la va a confundir con la libertad. En su mente, Vlad era el depredador que él iba a domar a su antojo, sin que éste siquiera se diera cuenta. Lejos de la oficina de Joseph, en un bosque cubierto de nieve bajo la noche estrellada, un soldado de guardia se quejaba del frío y la densa neblina invernal. Pensaba en lo rápido que Vlad había ascendido, convirtiéndose en discípulo del mismísimo Sayar. Debería haberme destacado un poco antes, se lamentaba. En medio de sus quejas, otro caballero, Sir Roderick, se le acercó para ver si todo estaba en orden. El soldado le aseguró que sí, que no pasaba nada raro, y Roderick le dijo que se pusiera las pilas y siguiera trabajando duro. Una vez que Roderick se alejó, el soldado pensó en lo robusto que era el caballero y que, como recién salía de patrulla, no volvería por un buen rato. Cansado, se preguntó si podría dormitar un poquito, apoyándose en el árbol. Pero su momento de paz duró poco. De repente escuchó algo y se sobresaltó. «¿Qué haces acá? ¡Ay, no! ¿Todavía no se fue?», dijo confundido, pensando que Roderick había regresado. Pero no, una voz femenina se escuchó desde la oscuridad, diciendo que buscaba a su hijo. El soldado la miró algo extrañado. «Esta mujer está como una cabra», pensó. Pero antes de que pudiera decir algo más, la mujer se quedó en silencio de golpe. «¿Un niño? ¿Por qué se cayó de repente?», se preguntó el soldado, sintiendo un escalofrío. Algo no andaba bien. El soldado, con la lanza lista, siguió las huellas en la nieve, atento al silencio que lo rodeaba. De repente, frenó en seco. ¿Para dónde se había ido la mujer? No era el camino al campamento. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando vio una figura distante, de espaldas con armadura y la forma oscura que la rodeaba. Sus ojos se abrieron de par en par mientras una visión aterradora, como una sombra monstruosa con ojos brillantes, lo invadía. Mientras tanto, Vlad, adolorido y quejándose para sus adentros, seguía con su entrenamiento. «Me duele todo», pensó. «Este Sayar podría ir un poco más suave, ¿no?». La voz en su cabeza le recordaba que era una oportunidad única entrenar con un caballero de ese calibre, que muchos pagarían por algo así. Pero para Vlad, por más que la calidad de la pelea fuera importante, se sentía como una paliza constante. De repente, una voz lo sacó de sus pensamientos. Era Gott, el soldado de antes, que se acercaba agitado, gritando «¡Capitán! ¡Riemann! ¡Capitán!». Vlad se dio vuelta, un poco sorprendido. «Gott, ¿cuándo volviste? El equipo de subyugación todavía no regresó, ¿o sí?», preguntó Vlad. Gott, aún más alterado, le soltó una bomba. «Capitán, voy a escapar de acá esta noche. Vine a buscarte. No te tomes mis palabras a la ligera. Lo que vi, ese bosque que estamos subyugando, está maldito». Vlad lo miró sin entender. «¿De qué estás hablando?». Gott, con el terror en los ojos, le explicó que muchos soldados no habían desertado, sino que desaparecieron. «El bosque se los llevó», dijo, con la voz entrecortada. «Yo lo vi, el fantasma que se lleva a la gente en el bosque». Vlad guardó silencio, procesando la información. Gott, desesperado, le agarró el brazo. «Es verdad, pibe, hasta el caballero Sir Roderick desapareció ayer». Luego, su mirada se endureció con una revelación aún más inquietante. «¿Y sabes qué más? Todos los que desaparecieron hasta ahora,
todos tenían el pelo negro. La mención de ese detalle hizo que los ojos azules de Vlad se iluminaran levemente. Gott, al borde del colapso, solo pudo repetir una y otra vez con un pánico abrumador que era verdad y que algo horrible los esperaba. A pesar del pánico que lo desbordaba, Gott seguía ahí, arrastrando los pies en la nieve con un miedo que lo consumía. Quería huir, pero sabía que no podía. Vlad y Sayar, a caballo, lo observaban con atención. Vlad le preguntó a Sayar si podían confiar en Gott, y la respuesta fue un rotundo no, aunque Sayar aclaró que no era un loco, solo un hombre asustado. Para Sayar, la situación era una oportunidad única para Sir Joseph. No se trataba solo de una misión para someter monstruos, sino de la posibilidad de descubrir algo inusual y de gran beneficio. Lo único que lo inquietaba era que todas las personas desaparecidas tenían el pelo negro, un detalle que lo hacía pensar en lo que estaba por venir. Sayar sabía que los 3 caballeros del puesto no habían sido de mucha ayuda y que incluso Sir Roderick, que era más o menos bueno, había desaparecido. Claramente alguien más capaz tenía que tomar las riendas. Mientras tanto, el equipo de búsqueda se había reunido. Un soldado llamado Eren, seguidor de Roderick, le contó a Sayar que habían revisado todo el bosque y no habían encontrado ni una sola huella, ni siquiera con un mercenario experimentado al frente. Sayar decidió que tenía que verlo con sus propios ojos. Ordenó a todos que formaran grupos de a 3 y se dispersaran, manteniéndose a la vista mientras la tarde caía y el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura sobre la nieve. Gott, sin poder escapar de su destino, seguía quejándose, sintiéndose estafado por la situación. Vlad, sin paciencia, le dijo que dejara de balbucear y se pusiera a buscar, prometiéndole algo a cambio si cooperaba. Cuando Sayar les preguntó si habían encontrado algo, la respuesta fue la misma. Vlad, con su acidez habitual, dijo que era inútil, que él era de la ciudad y que si alguien se perdía en los barrios bajos, la forma más fácil de encontrarlo era agarrar a alguien al azar y darle una paliza hasta que hablara. Sayar lo miró y con una seriedad que cortaba el aire, le soltó: «Vos sos un inútil, en serio». El día llegaba a su fin. Sayar pensó en volver, pero algo lo detuvo. Miró hacia el río congelado. ¿Buscamos más allá del río?, preguntó. Le respondieron que no, que Roderick no había cruzado por ahí y que ya habían buscado en el bosque antes sin éxito. Tampoco habían encontrado rastros de la mujer misteriosa. Pero Sayar no se dio por vencido. «Reúnan a todos los mercenarios, vamos a cruzar el río», ordenó. Gott, visiblemente asustado, se llevó la mano a la boca. La nueva orden lo dejó helado. Aunque Gott se moría de miedo, no había vuelta atrás. Sayar ya había dado la orden de cruzar el río. Aunque no estaba del todo congelado, la cercanía del final del invierno lo hacía posible. La idea era simple: dispersarse para que el peso no rompiera el hielo y avanzar rápido. Otros soldados confirmaron que no habían encontrado nada en la orilla, lo que hizo que Sayar ratificara su decisión de ampliar la búsqueda más allá del río. Así, los mercenarios empezaron a pisar el hielo, con cautela al principio, pero con el paso firme que dictaban las órdenes. Gott, sin embargo, no podía disimular su pánico. Se quejó, sus ojos fijos en el hielo. «¿Qué te pasa?», le preguntó Vlad, con su característica frialdad. «Tengo un mal presentimiento». «¿Mal presentimiento? Lo que tenés es miedo». «Obvio que tengo miedo», Gott respondió casi gritando. «La gente como yo solo puede sobrevivir si tenemos un buen presentimiento, capitán, y ahora mismo mi instinto me dice que no deberíamos cruzar este río». Vlad lo miró con una expresión que no admitía réplica. «No sé mucho de presentimientos, pero sé una cosa con seguridad. Si escapas de acá, no vas a tener una muerte tranquila». Gott lo miró con los ojos desorbitados. «¿El único testigo huyendo de la escena del incidente? Si fuera yo, los golpearía». «Cerrá la boca y seguime», le ordenó Vlad, caminando por el hielo. «Cruzar el río es tu única forma de vivir». Gott tragó saliva y siguió a regañadientes, sus pasos resonando sobre el hielo, que crujía bajo sus pies. El terror lo paralizaba. Esto no está bien», murmuró, mientras el sonido de las grietas se volvía más frecuente. «¡Ek!», gritó, casi tropezando. «Capitán, esto se puede romper, ¿verdad?». «Claro que sí», contestó Vlad sin inmutarse. «Y si seguís balbuceando, lo voy a romper yo y te empujo para abajo».
El pánico de Got lo superó y se desplomó sobre el hielo, negándose a moverse. «Urg, no puedo ir». Vlad lo agarró por el cuello de la ropa, obligándolo a ponerse de pie. «Levántate, somos los únicos que nos estamos quedando atrás». Pero Got no reaccionaba. Sus ojos, llenos de un terror insoportable, se fijaron en algo debajo del hielo. Su boca se abrió en un grito mudo de horror. Balbuceó, señalando hacia abajo. «¡Cadáveres! ¡Hay cadáveres bajo el río!». Y ahí estaban, bajo la fina capa de hielo, figuras pálidas y azuladas se retorcían, sus brazos extendidos, como si intentaban alcanzar a los vivos que caminaban sobre ellos. Un escalofrío recorrió a todos los mercenarios. De repente, el hielo comenzó a resquebrajarse con fuerza, abriéndose en 1000 pedazos bajo sus pies. «¿Qué?», gritaron algunos. «¡El hielo se está rompiendo! ¡Crucen el río rápido, ahora mismo!». El terror se apoderó de todos. Los cadáveres debajo, con sus ojos vacíos y miradas fijas, comenzaron a moverse, estirando sus manos, buscando aferrarse a cualquier cosa que pudiera arrastrarlos. No eran solo cuerpos inertes, eran algo más, algo que emanaba una energía gélida y sobrenatural. El hielo, ya resquebrajado, terminó de ceder y un ejército de cuerpos pálidos, con los ojos brillando en azul, emergió del agua helada. La sorpresa y el miedo se apoderaron de los mercenarios. «¡Maldición! ¿Qué es eso? ¡Estamos rodeados!», gritaron, el pánico palpable en el aire. Got, tembloroso, apenas podía mantenerse en pie mientras le preguntaba a Zayar qué harían. El caballero, con una expresión sombría y los ojos centelleantes, entendió al instante la verdadera magnitud de la situación. «Esto es una trampa bien pensada, como si supieran que íbamos a venir». Mientras tanto, lejos del caos helado, en el campamento principal, el nuevo obispo se arrodillaba en un rezo. Junto a él, un niño. La escena parecía de paz, pero bajo la superficie, algo oscuro se gestaba. El sacerdote sonrió de una manera extraña, y del cáliz que tenía enfrente, donde se reflejaba agua, empezó a emanar una energía oscura que se enroscaba en sus manos. «Oh, mi deidad», susurró, una expresión casi macabra en su rostro. En la lejanía, la misma energía oscura, ahora teñida de un púrpura inquietante, anunciaba la aparición de la mujer misteriosa. Ella flotaba, envuelta en esa aura oscura, y su voz resonó en el aire helado. «¿Dónde está mi hijo?». De vuelta en el río congelado, la batalla estalló. Los cuerpos reanimados, que no eran solo cadáveres sino algo más, se lanzaron sobre los mercenarios. Gritos de horror y desesperación llenaron el aire. Un soldado cayó, mordido, mientras Got, pálido y tembloroso, gritaba por el capitán. Pero Vlad, con sus ojos brillando en un azul intenso, no perdió la calma. Con cada golpe de su espada, la luz azul de su aura destellaba, cortando a los monstruos con una precisión brutal. No paraba de moverse, esquivando y atacando, convirtiéndose en el único pilar de resistencia. A su lado, Got ya no podía más. Cayó al hielo, el terror grabándose en su cara mientras un reanimado intentaba alcanzarlo. «¡Levántate y agarra una lanza! ¡Inútil!», le gritó Vlad, frustrado, intentando reanimarlo. Pero Got estaba roto. «¡No puedo hacerlo!». Vlad sabía que no podían seguir avanzando. Mirando la horda que se les venía encima y preocupado por la seguridad de Zayar, quien seguía luchando en la retaguardia, se dio cuenta de que la única opción era resistir y encontrar una salida. Y mientras él seguía cortando con su espada a la velocidad del rayo, la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. En medio de ese caos helado, Zayar, el caballero tuerto, se encontraba en el centro de la masacre. Sabía que esta no era una pelea cualquiera. Era una trampa bien orquestada, y no había tiempo para dudar. Con su aura verde brillando intensamente, cortaba sin parar a los monstruos pálidos que se le venían encima, mientras los gritos de terror de los soldados resonaban a su alrededor. Estaban siendo superados. En un breve respiro, en medio de la furia de la batalla, Zayar gritó con todas sus fuerzas, buscando a Vlad entre la multitud. «¡Vlad de Shoara! ¡Cumple tu contrato!». Era una orden clara, directa, un llamado a la responsabilidad de proteger a Josef Bayezid. Vlad, sin dudarlo, captó el mensaje.
Mientras Zayar seguía luchando en la retaguardia, cubriéndose de sangre y con la esperanza de que su sacrificio diera el tiempo necesario, Vlad respondió. Gritó sus propias órdenes a los soldados a su alrededor, instándolos a retroceder y proteger el puesto de mando. Él mismo se puso en movimiento, abriéndose paso entre los enemigos y llevando a los que podía hacia la relativa seguridad del campamento. Pero la situación empeoraba. Zayar, en medio de los golpes y la desesperación, se encontró cara a cara con una figura monstruosa, un caballero de armadura oscura y ojos azules brillantes. Era el mismísimo Sir Roderick, transformado. «Roderick», dijo Zayar, un suspiro de lamento mezclado con la urgencia brutal de la lucha, lamentando llegar tarde a su rescate. Mientras tanto, en el campamento, Joseph Bayezid estaba concentrado en sus papeles, cuando de repente los gritos de terror y el estruendo de la batalla se hicieron insoportables. La conmoción fuera de su tienda crecía rápidamente. Un soldado irrumpió en su despacho, confirmando lo peor: la amenaza había llegado hasta ellos. La invasión era un hecho. Con la invasión confirmada, la conmoción fuera de la tienda de Joseph Bayezid se hizo insoportable. Un soldado irrumpió en su despacho, confirmando lo peor: la invasión era un hecho. Joseph, con una furia contenida, le preguntó al soldado, llamado Vordan, por qué había entrado a su despacho sin siquiera estar armado o verificar la situación. Vordan, visiblemente alterado, solo pudo balbucear una disculpa, mientras Joseph lo reprendía severamente, haciéndole saber que si él fuera su superior directo, ya lo habría colgado. En ese momento apareció el obispo Andreas junto a otros. Joseph, aún tenso, les preguntó si sabían lo que pasaba. El anciano, con una Biblia en las manos que parecía temblar, dijo que era pura maldad. Le pidió a Joseph que mirara cómo la escritura en el libro se movía como una hoja en la tormenta, confirmando que no era un objeto común. Cuando Joseph le preguntó si había alguna forma de detenerlo, el obispo fue directo: «No soy un exorcista», aunque prometió desatar tanto poder divino como pudiera, admitiendo que quizás no sería de mucha ayuda contra algo así. Joseph entendió la gravedad. La situación era crítica y los caballeros que le quedaban no tenían el poder para enfrentar una amenaza de esta magnitud, porque ninguno de ellos había creado su propio mundo, aunque ahora eran la única opción disponible. Sin dudarlo, ordenó a todos moverse. Al salir al campamento, Joseph notó una densa niebla que se acercaba. ¿Niebla? No, no era una niebla normal. En medio del caos, los soldados empezaron a gritar, aullando que no eran hijos de nadie, como si algo los estuviera volviendo locos. Joseph sintió un escalofrío y se cubrió la boca con el brazo, dándose cuenta de que la niebla también lo estaba afectando. El obispo Andreas apareció a su lado, confirmando que no era un fenómeno natural y que incluso a él lo había alcanzado. De la niebla, una voz fantasmal resonó: «Mi hijo». «Mi hijo, ¿dónde estás?». La voz fantasmal de la mujer misteriosa resonaba por todo el campamento, envolviendo a todos en su aura púrpura, una niebla antinatural que distorsionaba la realidad. La gente se cubría los oídos, la locura los carcomía por dentro. Joseph Bayezid, con el miedo marcándole la cara, se dio cuenta de que no había escapatoria. La mujer misteriosa, ahora completamente visible, flotaba sobre ellos con una expresión monstruosa, la boca abierta en un grito aterrador. «¡Por fin te encontré, mi hijo!». Su mano se extendió, bañada en una luz destructiva, apuntando directamente al centro de su campamento. El obispo Andreas, junto a un niño, se puso a rezar con toda su fuerza, invocando una luz dorada que intentaba repeler la amenaza. Era una batalla de fuerzas sobrenaturales. Joseph, viendo la desesperación en los rostros de sus hombres, pensó: ¿no hay otra forma de derrotar a este monstruo que no sea Sir Zayar? Sus caballeros, como Kaide y Maxim, estaban tirados en el suelo, inconscientes, sin poder recibir la bendición que el obispo lanzaba. Los consideraba indignos. La mujer misteriosa seguía clamando por su hijo, mientras Joseph miraba la escena con una preocupación creciente.
Esto parece una maldición hecha para mí, se dijo, preguntándose quién podría haber tramado algo así. La situación empeoraba. El niño junto al obispo, que ya estaba sufriendo, empezó a toser sangre y se desplomó. El obispo Andreas, con una voz temblorosa pero firme, intentaba mantenerlo consciente. «Aguanta, Yang, el sol va a volver a salir». Pero la luz dorada, aunque intensa, no era suficiente para detener el avance de la mujer misteriosa, que seguía extendiendo su mano y gritando, su poder abrumador. «El diácono ya llegó a su límite, el rezo va a terminar pronto», constató Joseph, la desesperación invadiéndolo. ¿Es este el final? Nuestra situación es muy grave como para esperar que el sol salga mañana. Justo en ese momento, cuando la esperanza parecía esfumarse, Joseph levantó la vista, sorprendido. La mujer misteriosa también volteó, con los ojos bien abiertos. «¿No es ese?», exclamó ella. Desde los cielos, como un rayo azul, Vlad se lanzó a toda velocidad hacia ella, su aura brillante marcando un camino de colisión inevitable. La verdadera pelea estaba por empezar. Vlad se arrojó contra la mujer misteriosa, su aura azul brillando con una fuerza imparable. Ella soltó un grito que te helaba la sangre, pero antes de que él la alcanzara, un dolor punzante lo envolvió. La mujer, con su aura púrpura, lo había golpeado primero. En ese instante de impacto y confusión, la voz resonó en su mente. «Esa cosa se mueve por una maldición. Tu espada no va a poder cortarla. ¿Podés usar el aura por casualidad?». Vlad, asombrado por la sugerencia en medio del combate, preguntó qué hacer. La voz le propuso una salida arriesgada. «Si me permitís tomar tu cuerpo por un rato». La idea era audaz, un pacto temporal de control. Vlad dudó, sintiendo que él mismo podía manejar su aura. Pero la voz lo interrumpió, explicándole que si bien podría usar su cuerpo para manifestar la energía, él quedaría inmóvil después. Una advertencia clara, no era algo que recomendara. Sin embargo, Vlad ya lo había entendido. «O la mato o me mata», pensó, y la voz lo reafirmó. «Eso, también, es el camino de la espada. No había otra opción». «Hagámoslo», respondió Vlad firme. La voz le preguntó si estaba seguro, y Vlad, con la mirada decidida y los ojos azulados brillando, afirmó: «Le hice una promesa a Joseph. Tengo un deber que cumplir. Mi fe está puesta en esto. No es simple lealtad». La voz, respetando su decisión, aceptó el trato. Apenas el pacto se selló, un cambio radical lo recorrió. La voz le ordenó: «Es el momento, cerrá tu ojo derecho». Una descarga de energía lo envolvió. ¿Esto era el mundo de las voces? Una luz cegadora brotó de su ojo derecho, y su espada se encendió con un aura azul brillante y poderosa. Con una fuerza renovada, Vlad se preparó. La mujer misteriosa gritó de nuevo, pero esta vez su expresión era de pura agonía. El ataque de Vlad, ahora potenciado por la voz, se lanzó con una devastación total, impactando de lleno a la criatura. La mujer misteriosa gritó de nuevo, pero esta vez su expresión era de pura agonía. El ataque de Vlad, ahora potenciado por la voz, se lanzó con una devastación total, impactando de lleno a la criatura. Pero la liberación de tanto poder tuvo un costo. La fuerza sobrehumana abandonó el cuerpo de Vlad de golpe, dejándolo caer al suelo con un grito de dolor. El obispo Andreas, Joseph y el pequeño Hank lo vieron desplomarse, sufriendo las consecuencias de ese pacto. Joseph, preocupado, se dio cuenta de que ese rastro de aura tan potente había tenido un precio y que Vlad lo estaba pagando caro. Mientras tanto, la mujer misteriosa, aunque herida, seguía arrastrándose, una mano extendida y su voz espectral repitiendo: «Mi hijo». La maldición la impulsaba, negándose a detenerse. Joseph, viendo que la criatura seguía activa y que Vlad estaba caído, corrió a ayudarlo, gritándole a los demás que no dejaran de entonar el himno protector. Cuando Joseph alcanzó a Vlad y lo ayudó a levantarse, la mujer misteriosa volvió a arremeter. Los envolvió en su aura púrpura, lanzándolos a ambos por los aires. Los soldados gritaban de terror mientras caían. Joseph, a pesar de la situación, sintió un alivio extraño.
«Esta es la primera vez que me siento aliviado de tenerte de mi lado, Sir Joseph», pensó, agradecido de que Vlad estuviera allí, sin importar el caos. Con dificultad, Vlad se incorporó, su espada en el suelo a un costado. Miró al obispo Anembreas, quien parecía entender la desesperación en sus ojos. Vlad le pidió al obispo que bendijera su espada, no para matar, sino para liberar a la mujer de su tormento. El obispo, con una expresión de comprensión, accedió. Tomó la espada ensangrentada de Vlad y la bendijo, devolviéndosela. Vlad la tomó con una mirada decidida, listo para terminar lo que había empezado. Con la espada ya bendecida, Vlad se paró frente a la mujer misteriosa. En ese instante, la voz dentro de él le mostró algo. No era una visión del futuro, sino recuerdos, los de ella. Vio a la mujer encerrada en un sótano oscuro, rogando por su hijo. Vio al pequeño, abandonado en el piso frío, muriendo. Y la voz de ella, la de un alma quebrada, resonó en la mente de Vlad. Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hijo, devuélvanme a mi hijo, les ruego». La mujer, ahora herida por el ataque de Vlad, seguía con esa expresión de dolor y furia, pero sus ojos ya no parecían los de un monstruo, sino los de una madre desesperada. Ella no pudo hacer nada más que suplicar mientras su hijo moría frente a sus ojos, una escena que se repetía sin fin en su mente. Vlad levantó la espada. No había odio en su mirada, solo una determinación silenciosa. «Que descanses en paz», dijo. Y en un suspiro casi imperceptible, la mujer murmuró: «¿Dónde estás, mi hijo?». Una lágrima resbaló por su mejilla mientras la espada de Vlad, brillante con el aura de la bendición, ponía fin a su tormento. Después de la lucha, Vlad cayó de rodillas en la nieve, apoyando la espada en el suelo. El cielo empezaba a clarear y los rayos del sol se reflejaban en la blancura del paisaje, como si la paz hubiera regresado al fin. Pero la historia no terminaba ahí. En algún lugar, envuelto en una capa oscura y manipulando una energía púrpura desde una caja, un encapuchado sintió un cambio. La presencia de la mujer había desaparecido. ¿Fue derrotada? ¿Pero por quién?, se preguntó, con una mueca de sorpresa. Solo un caballero entre ellos podría usar el aura de esa manera. Así que fuiste vos, la rata que manipulaba a esos títeres. Mientras el encapuchado procesaba la derrota, otra figura apareció entre los árboles nevados. Era Sayar, con su aura verde brillando a su alrededor, acercándose con una mirada severa. El encapuchado lo vio y su expresión cambió a una de asombro y quizás miedo. En otro punto, un hombre de ropas elegantes, con el cuello de piel, observaba la escena. «¿Es él, el que manipula a los muertos desde las sombras?», preguntó. A su lado, alguien respondió: «Creo que sí, y también esto parece ser lo que la mujer buscaba con tanta desesperación». La cámara se detuvo en Sayar, quien ahora sostenía en sus manos la caja de madera que el encapuchado había estado manipulando. El objeto de la obsesión de la mujer, la fuente de su maldición, estaba finalmente a la vista. La caja, pequeña y oscura, se parecía sospechosamente al ataúd de un niño. Sayar se la entregó a un caballero para que la llevara al obispo, mientras Joseph Bayezid observaba el fallido campamento militar. Aunque la misión había sido un desastre total, Joseph sentía una extraña sensación de alivio. Su atención, sin embargo, pronto se centró en Vlad. Había encontrado a la espada que buscaba, un guerrero que brillaba más que cualquier otro. Mientras tanto, Vlad se despertaba desorientado en su cama. ¿Dormí 3 días seguidos?, preguntó, sorprendido por el agotamiento que le había provocado su último ataque. La voz le confirmó que sí, y le recordó que los efectos secundarios eran considerables. Vlad, aliviado de que no lo hubieran abandonado, se dio cuenta de que la gente había esperado a que se recuperara. Joseph, en particular, se había preocupado mucho por él. Al salir de la tienda, Vlad encontró el puesto de mando casi vacío, un panorama lógico después de semejante lío. De pronto, un soldado que había huido despavorido durante la batalla se le acercó, excesivamente preocupado. Vlad no se dejó engañar, recordándole que había sido el primero en escapar. Pero el soldado insistió en que lo había cargado de vuelta y arriesgado su vida, pidiendo que no lo olvidara. Vlad, con un suspiro, prometió mencionarlo.
El soldado, antes de irse, le dijo que Joseph lo esperaba en su tienda. Una vez con Joseph, quien estaba con Zayar, le ofrecieron vino. Vlad, con una pizca de ironía, comentó que había trabajado en un lugar donde se servían bebidas, pero nunca había probado un vino tan caro como ese. Joseph, con una sonrisa, le explicó que era bebida de nobles. Le agradeció a Vlad por no haber huido, reconociendo que había cumplido su palabra, un contrato que, aunque solo de palabra, Vlad había respetado. Joseph no podía permitirse perder a alguien como él. Con determinación, se propuso convertir a Vlad en su subordinado. Y así, levantando su copa, Joseph cumplió su parte del trato. Invitó formalmente a Vlad a unirse a la prestigiosa familia Bayezid, ofreciéndole un nuevo futuro en la capital de Bayezid, Varna. Una vez en Varna, Joseph se ocupó de los asuntos postconquista, dando órdenes y organizando el regreso de los mercenarios. Mientras tanto, Zayar, con ese aire de hermano mayor, se acercó a Vlad para ver cómo andaba. Le preguntó si era su primera vez en la ciudad. Vlad, con su calma característica, le contestó: «Cualquier lugar es mi primera vez». Zayar soltó una pequeña risita y lo llamó campesino, un comentario juguetón que Vlad recibió con un ligero fastidio. Joseph, notando la dinámica, le dio el día libre a Vlad para que aprovechara a recorrer la capital religiosa de los Bayezid, con la única condición de volver al ayuntamiento antes de la cena. Vlad agradeció la oferta. Zayar, para cerrar, le dijo que no se fuera a perder. Vlad los vio alejarse y en su cabeza la voz comentó que Zayar ya le había tomado cariño, igual que Joseph. Vlad pensó con un toque de sarcasmo que tanto afecto lo iba a terminar matando. Con el dinero de la misión en el bolsillo, decidió que era hora de buscar algo rico para comer y se preguntó qué especialidades culinarias tendría Varna. Mientras pensaba en comida, una pequeña mano lo detuvo. Era Yank, el niño que había visto con el obispo. «Sir Vlad», le dijo Yank con una sonrisa enorme, y le preguntó si podía ayudarlo. Luego lo invitó a la iglesia porque el sacerdote quería verlo. Vlad se sorprendió, pero aceptó la invitación del niño. Al llegar, Vlad quedó boquiabierto frente a la imponente fachada del templo. «¡Es enorme! Ni la capilla de Shoara era tan grande», exclamó. Yank, orgulloso, le explicó que si bien la capital administrativa de Bayezid era Sutruma, Varna era la capital religiosa. El niño lo guió hasta la entrada y le pidió que esperara adentro, que el sacerdote no tardaría en llegar. Vlad entró al gigantesco edificio, un espacio que se sentía aún más grande por la luz dorada que entraba desde el exterior, iluminando un altar majestuoso. «¡Es enorme! Ni la capilla de Shoara era tan grande», exclamó. Yank, orgulloso, le explicó que si bien la capital administrativa de Bayezid era Sutruma, Varna era la capital religiosa. El niño lo guió hasta la entrada y le pidió que esperara adentro, que el sacerdote no tardaría en llegar. Vlad entró al gigantesco edificio, un espacio que se sentía aún más grande por la luz dorada que entraba desde el exterior, iluminando un altar majestuoso. Mientras se perdía en la inmensidad del lugar, la voz en su cabeza le recordó que lo llamaban Riman de las plegarias, a lo que Vlad pensó que era irónico, ya que nunca en su vida había rezado. Esa idea le generó una extraña sensación de culpa. Al poco tiempo, el obispo Andreas apareció, disculpándose por la espera. Vlad le respondió con su habitual respeto, agradeciéndole la invitación. El obispo, con una sonrisa amable, le entregó una pequeña placa. «El Sir Joseph seguro ya te preparó una», le explicó, «pero lo cierto es que las identificaciones las entrega la iglesia, porque la bendición del Señor se extiende por toda la región». Vlad tomó la placa, sus ojos fijos en el símbolo de la cruz grabado en la madera. El obispo Andreas, con una sonrisa, le dijo que desde ese momento él sería su garante. «No dudes en visitarnos si alguna vez la pasas mal», le ofreció el anciano, poniéndole una mano en el hombro. En ese momento, para Vlad, un chico que había crecido en los callejones sin siquiera un registro de nacimiento, la idea de tener a alguien que lo respaldara, de que su nombre fuera reconocido en el mundo, era algo que lo dejó sin palabras. Ya no era simplemente el Vlad de los callejones. A partir de ese día, él sería Vlad de Shoara. ¡Qué capitulazo! Vlad por fin tiene un nombre reconocido, así que ustedes dejen el suyo en los comentarios para elegir el próximo manga. Y claro, suscríbanse. ¡Nos vemos!